Ya. Harta gente ya, no harta, 2 personitas, ¿no? Me preguntaron dónde estaba la clase que grabé la vez pasada, por si acaso. Yo todo video que se haga lo subo a YouTube. ¿Ya? Si es que no está, es porque no lo subo. Y generalmente los viernes lo subo. ¿Ya? Otra cosita más, vamos a así como para recordar eso. Grabando, sí, lamentablemente, pero bueno. Ya. Entonces, acuérdense, eso sí, por si alguna persona no se ha agregado todavía, la actividad que yo le subí en el primer Classroom que tenemos, las voy a pasar también al Classroom con el correo institucional, ¿ya? Toda actividad que ustedes tengan ya hecha, no toda, me refiero a la actividad que tienen, esta actividad de electrostática, si es que ya la hizo, ya la subió al primer Classroom, por favor tómela y súbala al Classroom del correo institucional. Todavía no subo la actividad, pero la voy a subir, ¿ya? Así que, insisto, si es que lo tienen en el primer Classroom, muévanla al nuevo Classroom, ¿ok? Si es que alguien no ha entrado todavía al nuevo Classroom, yo mandé las invitaciones por si acaso, así que en su correo institucional debería estar la invitación del nuevo Classroom. Así que, eso nomás, si es que hay alguna duda con respecto a algo más administrativo, me avisa. Si no, continúo, y por ahora voy a ir. No hay nada que hacer por ahora. Vamos a como siempre, me están preguntando si hay que hacer algo, y no, lo que voy a lanzar ahora las claves para que ustedes puedan resolver un ejercicio de la actividad. Ya. Ahora sí. Ahora insisto también, si es que tienen si se les presenta alguna duda al momento durante la clase, escríbanlo nomás, o me lo dice por micrófono. ¿Ya? Yo voy a estar atento a cualquier tipo de dudas. Ya. ¿Y qué hay que hacer con la guía? Me preguntan. Recuerden, si es que se manda al nuevo Classroom. Sí. Todavía no subo la actividad, insisto, pero cuando se suba, ustedes llegan y mueven la actividad que hayan hecho ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser compartir pantalla aquí. Vamos a abrir el Samsung Notes y vamos a empezar con el lugar. Ya. Más que nada, primero que todo, no, quiero compartir mi pantalla primero. Ya está la asistencia ahí. Y un segundito. Ya, entonces nosotros tenemos la guía de actividad. Ya, que es el siguiente. Un segundo. Ya, pura asistencia. Ya, donde finalmente lo que se preguntan es, más que nada, conceptos sobre cómo se transfieren las cargas, ya que ya hemos hablado que está la flotación, el contacto y la inducción, que ustedes van a tener esto lo voy a explicar prácticamente no aquí, y esa en esta clase, y sobre lo que es la conservación de la carga. Les voy a dar un ejemplo sobre eso, ya para que por si alguno no haya entendido. Como también voy a enseñarles cómo se hacen este tipo de ejercicios, obviamente con un ejemplo, no voy a usar un ejemplo, no voy a usar exactamente los mismos datos, voy a cambiar datos, ¿ya? Por favor, acuérdense, ya. Y voy a enseñar sobre este tipo de ejercicios también, ya que simplemente menciona qué pasa cuando uno frota un objeto, por ejemplo, y luego lo pone en contacto y luego lo induce con otro, qué va pasando, qué carga tiene finalmente la esfera, etcétera, etcétera. Eso voy a dar con otro ejemplo distinto, ¿ya? Para que ustedes puedan usar esos conceptos para hacer este ejercicio. Y este también lo voy a explicar en qué se podría hacer o cómo se podría llegar a la respuesta, etcétera, etcétera. Porque en sí existe más de una respuesta, ¿ya? No hay como solo una respuesta, así que ahí les voy a enseñar así como qué pueden hacer para que para que ustedes busquen esa respuesta, ¿okay? Bien, entonces, teniendo eso en cuenta, primero que todo vamos a hablar sobre el tema de la conservación de la carga, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla acá, voy a compartir, voy a usar mi pequeña pizarrita, y el Samsung Notes, ya. Entonces, uno de los ejercicios, vieron ahí un cubo que está presente. Spotlight, ahí sí. Vamos a ver qué raya, sí, todo bien. Ya. En uno de los ejercicios se encuentra
uno o dos cubos. Más que nada quiero contarles a qué se refiere ese ejercicio o de dónde salió ese ejercicio, etcétera, etcétera. Una de las propiedades que tienen las cargas es su conservación. Acuérdense que habíamos hablado de que era cuantizada, es decir, que no puedes tener media carga, sino que siempre hay una cierta cantidad de carga. Y otra propiedad era que las cargas se conservan. ¿A qué se refiere con que se conservan? Es que si tú tienes un sistema aislado, es decir, tienes aquí un cubo donde hay distintos cuerpos con distintas cargas. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a ver, aquí tengo por ejemplo una carga que tiene 3 microcoulomb. Tengo otra carga que tiene 4 microcoulomb. ¿Ya? Y por último otra que tiene 6 microcoulomb. Vamos a ponerle menos 2 microcoulomb. ¿Ya? ¿A qué se refiere primero con sistema aislado? Un sistema aislado es un sistema que no cambia. ¿Ya? Es decir, dentro de este sistema, dentro de este cubo, no hay cargas que puedan entrar. ¿Ya? Sino que prácticamente como que rebotan y se van. ¿Ya? No hay nada que pueda entrar. Un problema, mi internet es inestable. Ya. Si es que ahí me preguntaron algo por si acaso. Acuérdense, chicos, que si tienen problemas con acceder al curso o a esta clase, todos los videos se suben a YouTube, ¿sí? Al canal del liceo. Pero bueno, siguiendo. Todos los que son los sistemas aislados son sistemas que hay algo dentro, que en este caso son las tres cargas que pusimos ahí. Hay algo dentro, pero nada de afuera puede entrar, nada de afuera puede influir. ¿Ya? Es decir, no hay ni un tipo de carga que pueda llegar a entrar. Todo se llega y rebota prácticamente. Ni siquiera la temperatura puede aumentar, la energía tampoco va cambiando. Todo lo que está dentro de la caja se mantiene. Dame un segundito. Dame un segundito. Ya, entonces, tengan esa idea clara, déjenme responder a un alumno. Ya, ahora sí. Entonces, imagínense, entonces, que si es que yo quisiese calcular cuánto es la carga total dentro, yo puedo calcular cuánto es la carga total dentro de ese sistema. Donde, en ese caso, tenemos la carga total que va a ser igual a los 3 microcoulomb de la carga blanca más los 4 microcoulomb de la carga naranja, o llámale el color que quieran, no sé qué color este, se me olvidó naranja, más los menos 2 microcoulomb de la carga celeste. Queda como resultado, nos va a dar que la carga T de total, acuérdense, es de 3 más 4 son 7, menos 2 son 5 microcoulomb. ¿Ya? Bien. Ahora, imagínense que yo llego y agito esta caja prácticamente. Espera un segundito. Bueno, más que nada. Yo llego y agito la caja, ¿ya? Donde finalmente lo que va a pasar, que claro, estos no son cargas que simplemente tengan esa cantidad de cargas, son cuerpos que tienen esa carga. Acuérdense que existen las cargas fundamentales, se podría decir, que son los electrones y los protones, y hay cuerpos que se pueden cargar, ¿ya? Como por ejemplo por ejemplo, un peine se puede cargar. Aquí justo tengo un peine, dije peine. Un peine se puede cargar finalmente haciendo que tenga más electrones que protones, o al contrario, quedaría cargado negativamente, o al contrario, tiene más protones que electrones y quedaría cargado positivamente. ¿Ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de los 3 microcoulomb, de los menos 2 microcoulomb y de los 4 microcoulomb, me refiero a que hay un cuerpo ahí que tiene esa cantidad de carga. Entonces, si yo llego y agito la caja dentro, por ejemplo, todos estos cuerpos van a chocar o van a chocar con las paredes, o le va a pasar muchas cosas entre ellos, por ejemplo, y resulta que, imagínense que la carga cambia en cada uno. Donde, por ejemplo, en vez de 3 microcoulomb que tenía en un principio, tiene menos 2 microcoulomb.
si otra carga, la naranja, en vez de 4 microcoulomb, va a tener, digámosle 2 microcoulomb. Y yo podría, pero imagínense que yo no tengo idea cuánto es la carga del tercer cuerpo, del celeste. ¿Cuánto sería la carga? Pero yo conozco una propiedad fundamental, una propiedad súper importante, que es el tema de la conservación. Como no hay cargas que entraban, y tampoco habían cargas que salían, la cantidad de cargas dentro de esta caja, dentro de este sistema aislado, es el mismo. Es decir, que la carga total en el primer caso va a ser igual que la carga total en el segundo caso. Es decir, ambos van a ser de 5 microcoulomb. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero saber la carga de la tercera, o sea, del celeste en este caso, en el cubito, segundo caso, y el primer caso. Si yo quisiera saber cuánto es la carga del cuerpo que desconozco, que lo vamos a llamar como el celeste, se podría decir, simplemente tengo que tener en consideración lo siguiente. La carga total, sabemos que siempre va a ser de 5 microcoulomb. ¿Ya? Y eso va a ser igual. Aquí tengo que poner este segundo caso. Y esto va a ser igual a la carga del primero, que son los 2 menos 2 microcoulomb. Menos 2 microcoulomb. Más la carga del naranjo, que serían los 2 microcoulomb. Menos aquí, menos 2. Más la carga del celeste, que esa la desconozco. Eso lo voy a poner solamente como, lo puedo poner Q3, lo puedo poner Y, le puedo poner X, como quieran, pero es una incógnita. Yo no sé qué valor tiene esto. Así que yo por ahora lo voy a poner como X. No tengo idea cuánto vale. ¿Ya? Entonces simplemente, un poquito más de espacio. Entonces simplemente lo único que tengo que hacer es despejar la ecuación. Es decir, X va a ser igual entonces a va a ser igual a los 5 microcoulomb más los 2 microcoulomb un segundo, aquí tengo algo claro. Sí, está bien, no está bien. Más los 2 microcoulomb más el otro microcoulomb más. Un segundito aquí, a ver cuándo pasa eso. Vamos. Profesor, el valor del naranjo es positivo. Sí, tengo que pasarlo positivo, pero es que quiero pasarlo color naranjo. Ahí está. Más los 2 microcoulomb. No, profesor, el valor original es positivo. ¿Aquí? Sí. No, es que le puse el menos ahí. Ahí, por si acaso. Menos 2. ¿O no? Oh, verdad, toda la razón. Ya, sí, tienes razón. Gracias. Entonces, ahí está. Ese era el error que tenía. Toda la razón. Ya. Entonces, el valor original me dijiste que era de más 2 microcoulomb, porque yo dije que era de 2 microcoulomb. Súper bien. Menos mal. ¿Ya? Y al despejar el X, de positivo pasa a negativo. ¿Ya? Entonces, el X me va a dar igual. Como aquí tenemos un 2 microcoulomb y un menos 2 microcoulomb, ambos se eliminan y queda que X va a ser igual a 5 microcoulomb. Ese es el tema de la conservación de la carga, que simplemente, que en un principio teníamos un sistema de cargas que tenían una cierta carga total y una cierta distribución de cargas, donde independientemente que esa distribución de cargas vaya variando por X razón, la carga total siempre va a ser la misma. Todo eso mientras se cumpla, que están en un sistema aislado. Es decir, un sistema donde no entren más cargas ni salgan más cargas. ¿Ya? Ese es el tema con el ejercicio del cubo que está en la actividad. Voy a ver si parece que se presenta alguna duda. Así que se abre el tiro, porque si no, sí. Ya. Todo bien ahí. Bien. Ese es el tema de la conservación de la carga. Luego voy a pasar un ejemplo de lo que es las transferencias de las cargas, donde simplemente intenté
Yo creí que este programa era un poquito más variado, se podría decir, pero lamentablemente no es. No puedo simular movimientos a través de esto, pero ojalá que entiendan la idea de todas maneras. ¿Ok? Entonces, imagínense que tengo aquí una esfera metálica. Una esfera metálica finalmente la función que tiene es que puede recibir y transferir carga sin problema. ¿Ya? Acuérdense también que simplemente son los electrones los que se van transfiriendo. ¿Ya? Ahora, más que nada el tipo de carga, ¿no? Si no se van a confundir con eso. Entonces, imagínense que tenemos aquí, vamos a poner, más que nada lo voy a describir primero, qué es lo que tenemos. Tenemos tres tipos de esferas distintos. La esfera A, la esfera B y la esfera C. Cada uno tiene las mismas propiedades, ¿ya? Donde en este caso se podría decir que cada uno tiene carga neutra, ¿ya? Está uno de los primeros métodos de electrización es el tema de la flotación, ¿ya? Donde yo puedo tomar un paño de seda en este caso, ¿ya? Y puedo ir flotando a la esfera A. ¿Qué pasa cuando uno lo frota? Resulta que sucede una transferencia de electrones, donde dependiendo del material, uno va a recibir y otro va a entregar electrones. Imaginemos que el A recibe electrones, el cuerpo A, es decir, este cuerpo tiene una carga negativa, mientras que el paño queda con una carga positiva. Es decir, lo principal de la flotación es que cuando empieza a flotarse un cuerpo con otro, ambos quedan con cargas opuestas. Es decir, uno queda con carga negativa y el otro queda con carga positiva. ¿Ya? ¿Cuáles reciben cargas y cuáles ceden cargas? Ahí va a depender por lo que yo entiendo, va a depender del tipo de material. En la seda, creo que recibía, eso no me acuerdo bien, pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del tema de la conductividad que va a depender de si es que el material tiene, si es que el material, un segundo, la conductividad depende de que si es que, de que los átomos tienen muy ligados los electrones o lo tienen más o menos libres, ¿ya? Aquellos que tengan que tengan, ¿cómo decirlo? Como los electrones más libres, se podría decir, en vez de tenerlos totalmente conectados y juntos, eso, según yo, tienden a entregar más electrones, es decir, lo que podría ser el metal, en este caso. El metal se usa harto como conductor eléctrico porque deja que fluyan los electrones fácilmente, porque los tiene libres, ¿ya? Mientras que en otros casos, como son la madera, que es algo que no es un buen conductor, ahí ya me imagino que esos tienden a recibir más electrones, ¿ya? Profesor, Dígame. ¿qué sucede así con estos cambios de carga en los cuerpos humanos? Así. Ya, buena pregunta. Eso va más para lo que voy a pasar la próxima clase, eso sí. Cuando estamos hablando de corriente, estamos hablando de voltaje, por ejemplo, ahí puede tener efectos a veces positivos y otras veces negativos, ¿ya? Más que nada negativos más que positivos, ¿ya? Donde dependiendo de la cantidad de voltaje al que uno somete el cuerpo humano, va a producir una cierta cantidad de corriente. Si la corriente es mucha, puedes pasar a quemar a una persona. Si ya es un poquito, o sea, si es bajita, puedes pasar a, ¿cómo decirlo? Hay tratamientos con electrodos y todo que se usan en el cuerpo humano para tratar lesiones, por ejemplo, o cosas por el estilo, pero insisto, eso lo vamos a ver después. Pero lo que voy a explicarles hoy día es cómo está ligado el tema del voltaje con el tema de la corriente. ¿Ya? Ahora, insisto, el tema de la transferencia de electrones. Tenemos aquí en la flotación, vamos a tener que un cuerpo se va a cargar con una cierta carga y otro con la carga contraria. En este caso el paño quedó positivo y la esfera A quedó con carga, y la esfera A quedó con carga negativa. ¿Ya? Así que este paño ya no nos sirve para este ejemplo. Chao. ¿Ya? Así que ya la vi al revés. Y listo. Imagínense que yo llego, tomo la esfera B y la pongo en contacto con la A. Vamos a agrandarlo para que se pueda entender mejor. Al momento del contacto, imagínense que primero que todo el B tiene carga neutra, es decir, tiene la misma cantidad
de protones que de electrones. Al momento del contacto, lo que sucede es una transferencia de cargas, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que en el caso de B, que es negativo, o sea, que es neutro, las cargas positivas del B van a atraer a las cargas negativas del A, ¿ya? Y haciendo que finalmente, un segundito, la esfera A va a entregar entonces electrones a la esfera B, donde, si vamos a decir la esfera A, va a ser una cierta cantidad de electrones, mientras que la esfera B, sí, la esfera B, que en un principio, acá, más, que era neutro, va a recibir las cargas, o sea, unas ciertas cargas negativas de la esfera A. Es decir, que imagínense que le pasamos otros 4. Y como ahora tiene mayor cantidad de cargas negativas que de cargas positivas, la esfera B entonces quedó con carga negativa. ¿Sí? Menos, aquí, menos y menos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Más que nada, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el concepto importante del contacto? Se podría decir. Es que cuando dos esferas que ya están con cierta cantidad de carga, se podría decir, se ponen en contacto, ambos quedan con la misma carga. En el caso del frotamiento dijimos que quedaban con carga distinta, mientras que en el caso del contacto quedaban con la misma carga. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Profe, Imagínense que, dime. eso pasa también con lados positivos, Claro, con carga positiva. sí, pasa exactamente lo mismo, solo que uno va a ceder electrones a otro lado, por ejemplo. Solo que el orden de quién transfiere las electrones al otro, ahí cambia, pero igual quedan con, pasa lo mismo con el tema de la carga positiva. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del tema de la inducción, que lo he hablado bastante, pero ahora yo creo que les voy a dejar más claro. Imagínense que tenemos la carga C, la esfera C, que esta también está en modo neutro, ¿ya? O sea, es decir, más con más, los más aquí, los menos acá, ¿ya? Son 4 y 4, ya perfecto. Entonces tengo yo la esfera B y la esfera C. Además, yo voy a conectar la esfera C a tierra, es decir, prácticamente lo conecto a un cable de cobre, por ejemplo, para que todas las cargas que se sienten repelidas, por ejemplo, se vayan hacia allá, hacia una cierta zona, que es el círculo que yo dibujé ahí. Entonces, imagínense que yo llego, acerco la esfera B, que tenía unas ciertas cargas negativas, ¿ya? ¿Qué va a pasar cuando yo acerco esa esfera? Va a suceder que todas las cargas positivas van a sentirse atraídas a la carga negativa del B, y todas las cargas negativas se van a sentir repelidas de la carga negativa del B. Es decir, todas estas cargas, como había dicho antes siempre, se van a intentar escapar, van a intentar irse por acá, y se van a, ¿cómo decirlo? Se van a acumular en esta zona. Entonces, ¿qué hago yo? Mientras están ahí, mientras están induciendo, que es decir, mientras haya una separación, o sea, más que nada, mira, les explico. Cuando sucede eso de que las cargas positivas se sienten atraídas a las cargas negativas del B, y cuando las cargas negativas se sienten repelidas por las cargas negativas del B, eso se llama polarización, que es un reordenamiento de las cargas. Es decir, sucede que todas estas cargas negativas se mantienen y las cargas positivas se mantienen en ese orden debido a cómo interactúan con las cargas negativas del B, ¿ya? Donde cuando yo conecto el C a tierra, todas las cargas negativas se van a alejar lo más posible de las cargas negativas del B. Todas las cargas negativas de C se van a alejar de las cargas negativas del B. ¿Por qué? Por la repulsión que sienten las cargas del mismo signo. ¿Ya? Imagínense Profe, que se mantienen ahí, dame un segundo, déjame terminar la idea. Imagínense que te mantiene ahí y yo llego y corto este cable. Ahora las cargas están en cuerpos distintos. Por lo tanto, si yo llego y alejo este circulito, lo que va a pasar con la carga C
o sea, con las cargas de la esfera C, va a quedar positiva, porque todas las cargas de, ¿cómo se llama? Las cargas negativas de C, ya prácticamente las quité. Ese es el ejemplo que había dado antes del tema del reloj, creo que fue la semana pasada o antepasada. ¿Ya? Bien, ahora dime tu dudas que tenías. Creo que era Bastián. Si es que quedó alguna duda, pregúntenme nomás. Ese es el tema de la inducción, donde finalmente ¿En qué puedes sentido cargar la cuerpo. polarización se va a reordenar o se va a dar un reordenamiento de las cargas? ¿Qué pasa? ¿No entendiste bien eso? Ok. ¿Qué pasó con la polarización? No, me refería en qué sentido van a reordenarse las cargas, Ya, profe, perfecto. cuando haya polarización. Ya. En el tema de la polarización que estaba explicando recién, el cuerpo C tiene carga neutra. Es decir, tiene carga positiva, tiene carga negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. ¿Ya? Tiene la misma cantidad de cargas positivas como negativas, sin tener un orden específico. ¿Ya? Todas las cargas negativas y positivas, como tienen la misma cantidad, se ordenan en cualquier parte. Está lo mismo, están desordenados. Pero si yo llego y acerco el cuerpo B, que tiene una carga negativa, todas estas cargas se van a ordenar. La del C, la carga negativa del C se va a sentir repelida por la carga negativa del B. Es decir, todo se va a alejar lo más posible de la carga negativa del B. Mientras que las cargas positivas se van a sentir atraídas a la carga negativa del B. ¿Ya? Es decir, aquí se van a intentar acercar lo más posible a las cargas negativas de B. Y lo mismo va a pasar con la carga, la carga del B. Es decir, también se van a ir a ese extremo. Van a querer acercarse lo más posible a las cargas positivas. Pero no hay contacto entre ellos porque finalmente están alejados. No ser, o sea, más que nada, no hay contacto, no hay transferencia entre ellos, porque hay una distancia que los separa. ¿Ya? Entonces la polarización se refiere a ese ordenamiento que hay, ¿ya? Que es por el hecho de que unas cargas se sienten atraídas con otras y otras se sienten repelidas, se empiezan a ordenar. ¿Ya? Eso no me realmente. ¿Profe? Dígame. Que hable primero la que preguntó y después yo. Ya, dale. Profe, por ejemplo, si la carga de B fuera positiva, en C repelería a la carga positiva también, ¿o no? Exactamente. Si es que fuese la B positiva, las positivas del C se sentirían repelidas y se irían a la derecha, mientras que las cargas negativas de C se sentirían atraídas y se irían a la izquierda. Ah, ya, ok. Gracias. De nada. Sí, Profe, por si acaso, voy a crear otra sesión para terminar las otras ideas que me faltan. Que termino esto, paso a lo otro, y ahí prácticamente estamos listos. Díganme la duda que quede. profe, ¿se podría decir entonces que la polarización es lo mismo que la inducción? La diferencia es que la inducción como que tiene una conexión a tierra, ¿o no? Claro, es que está la polarización, que es esta misma idea, es esto mismo, pero la inducción es un método para cargar un cuerpo, ¿ya? Donde la inducción se necesita conectar a uno de los dos a tierra para que estos se vayan. La carga negativa en este caso se vaya y se acumulen en otra zona. Y después yo llego, corto el cable y resulta que C ahora tiene una carga, que es la carga positiva. Antes era neutra y se volvió positiva gracias a la inducción. Entonces, la polarización y la inducción se relacionan entre ellos, pero no son lo mismo. La polarización es el reordenamiento de las cargas, mientras que la inducción es un método para electrificar un cuerpo utilizando el concepto de la polarización. Ah, ya. Eso, perfecto. Profe, si conecto el cuerpo B a tierra, no pasaría nada, ¿verdad? Porque no habrían como cargas que se repelen, ¿o sí? Ya, sí pasaría algo. Si tú, en este caso, ya teniendo la carga C positiva, por ejemplo, y el B con carga negativa, y yo conecto esto a tierra, lo que serían las cargas positivas serían, ¿ya?
El problema está en que, a ver qué concepto estaría aquí, porque siento que no se podría cumplir, porque ya hay muchas cargas negativas. Claro, prácticamente quedarían iguales, ambos quedarían con la misma carga. Si es que, por ejemplo, esta tuviese más cargas positivas, ¿ya? Ahí serían cargas positivas a tierra, acumulando la misma cantidad acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo después llego y desconecto esto, ahí yo tendría una carga negativa mayor. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, eso en realidad. Pero eso es en el caso de que hubiese tenido más carga. Ya, voy a cerrar la reunión ahora. Déjenme anotar las últimas. Veamos. Aduani. Ya, voy a abrir de nuevo la sesión con la mismo código, misma clave como siempre. Y ahí vamos a continuar con el último ejemplo. No va a ser más de 20 minutos, por si acaso. Ya, creo que ya está ahí. Están listos. Ahora queremos buscar una por si acaso. Ya, entonces voy a cerrar la sesión ahora y entren con el mismo código, la misma clave.